Yossi, dentro de tus múltiples proyectos, ¿cuál ha sido el que a nivel personal hoy nos puedas compartir como el referente en toda tu experticia? Hace años tuve una cuenta de un cliente, donde yo había negociado. Y parte de la negociación era que, bueno, eran millones, ¿no? De un contrato de millones de dólares. Y uno de los puntos era que si tú sobrepasas en proyectos, por ejemplo, los 5 millones de dólares, tú me tienes que devolver el 10%. ¿Y cuáles serían los KPIs para la parte logística? Por ejemplo, no entregas a tiempo, es importante. ¿El just in time? Just in time, el outsourcing, hoy en día el terciarizar, ¿no? Servicios. ¿Cómo mides la terciarización? Un punto importante para mí es 95% hacia arriba, cero penalidad. 90 a 95 hay que conversarlo. Por debajo de 90 voy a evaluar si te sigo manteniendo, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias en la logística actualmente? En la logística, bueno, hoy en día la herramienta tecnológica, ¿no? La IA es importante y nos están ayudando mucho, ayudando y apoyando, más no es una solución. Y ese es un paradigma que tenemos en la mente y que se lo escucho a muchas personas de distinta industria. La tecnología, la AI, ¿nos va a quitar trabajo? ¿Nos va a restar oportunidades? Hola, te saluda Sara Manchego y te doy la bienvenida a este nuevo episodio. Hoy vamos a conversar con una de las voces más autorizadas en gestión logística. Ella es Yossi Enciso López, ingeniera industrial, ingeniera de transportes, máster en dirección de operaciones y supply chain management. Actualmente también cursa su doctorado en desarrollo sostenible. Ha trabajado en empresas como Telefónica, Ranza, Te Gestiona y muchas otras en el rubro de logística y nos acompaña en este espacio. Estimada Yossi, por favor, preséntate para nuestra audiencia. ¿Quién es Yossi Enciso López y a qué te dedicas? Muchas gracias por la invitación. Muy agradecida de estar aquí presente y poder explicar un poquito más, no solo de mí, sino también de mi experiencia laboral, ¿no? Laboral, profesional, educativa. Soy ingeniera de transportes e ingeniería industrial. He hecho varias maestrías, el doctorado actualmente que estoy cursando en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Y para mí es muy agradable, apasionante esta carrera en la cual he seguido con mucho cariño, mucho amor, mucho aprecio en el sector logístico, el sector construcción, proyectos y ahora también incursionar en el sector educativo, ¿no? Para las universidades. Un bagaje bastante nutrido. Yossi, ¿cómo llegas al mundo de la logística? Al mundo logístico llego justamente por un compañero de estudios. Cuando estuve acabando la universidad, estaba yo trabajando en el sector público, gestión pública en varias municipalidades. Y un compañero me dijo, ¿por qué no apuestas por el sector privado? Y yo decía, ¿qué sector privado? Sí, el sector logístico. Cuando todavía en aquel entonces estábamos hablando del año 2007, hace más de 20 años, ¿no? Cuando yo decía 2005, 2004, 2005, ¿qué podría ser? Y en el 2007 dije, vamos, voy a empezar este reto. Y ahí empecé, ¿no? En el área de compras. Y desde ahí no he parado. Y desde entonces a la fecha, me he dedicado al sector en el mundo del sector logístico. Sí, lo cual me apasiona, me gusta el trabajo 24/7. El sector logístico es muy trabajo bajo presión, ¿no? Pero la idea es adaptarse al cambio constantemente. Como en todo rubro, ¿no? En realidad hoy todas las empresas y en nuestra vida personal también tenemos que estar atentos a esas habilidades para poder no solo detectarlas, sino tomar acción sobre ellas. Yossi, dentro de tus múltiples proyectos, ¿cuál ha sido el que a nivel personal hoy nos puedas compartir como el referente en toda tu experticia? A ver, tenía hace unos años atrás una cuenta en el sector educativo, ¿no? Como proveedora dentro de esta empresa, estaba como su gerente de mantenimiento, tenía una cuenta bastante especial, ¿no? Y habían hecho la negociación cuando entré a trabajar esta empresa. Y un reto ahí para mí importante fue hacer eso realidad, ¿no? Hacerlo, ponerlo en marcha. Hubo bastante exigencia, tuve más de 100 personas a cargo, la mayoría varones, más del 90% a nivel nacional, ¿no? Fue un reto muy grande, fue un antes y un después para mí. Aprendí a que podemos confiar, pero más en nosotros mismos, ¿no? La seguridad, la confianza. Y me volví, sin darme cuenta, en auditora de mí misma, ¿no? Auditaba mis mismos procesos porque era necesario para
poder administrar esa cuenta, ¿no? Tenía clientes que siempre lo cuento a mis alumnos como experiencia propia, ¿no? Clientes de 1,90 m y yo pequeña de estatura, 1,57 m. Pero eso no fue una limitante, sino para mí fue la construcción más de mí misma y de fortalecer mis competencias, ¿no? Como liderazgo, sobre todo un punto importante que debemos de tener en el sector logístico. El liderazgo y la negociación, por lo que nos cuentas. Por supuesto, la negociación, ¿no? Porque a veces nos emocionamos en cuentas grandes. Yo he trabajado con Interbank, he trabajado con el BCP, Banco Pichincha, con el Banco de la Nación. Y nos emocionamos, ¿no? Son cuentas grandes, voy a poder administrar la cuenta, ¿no? Pero si no hacemos desde el inicio, no marcamos las pautas como proveedores de servicio, y lamentablemente luego vienen las consecuencias, ¿no? Entonces hay que hacer una muy buena negociación, pero con pies en la tierra, que es una cuenta más, y no emocionarnos por ello, ¿no? Entonces, los puntos claves en una negociación, para ponernos en contexto, cuando tú convocas a las partes involucradas, que vienen a ser tu cliente, proveedor, y que pueden venir con también colegas o adjuntos, el manejo entre negociar con una persona, uno a uno, versus el escenario de tener 2 o 3 que están con el mismo tema en mesa, ¿cuál es la diferencia entre la versión 1 y la versión 2? La versión 1 quizás podríamos hacerlo como un diálogo abierto, ¿no? Esta es mi necesidad latente en este momento y tú vas descubriendo qué cosas puedes brindarme, ¿no? Siempre les digo a mis alumnos hacer un pliego técnico de condiciones, lo cual debe estar muy detallado. Incluso les digo, eso no te lo da un libro, ¿no? Eso te lo da la experiencia. Y hacer como empresa, como corporación, grupo grande, es que tienes que conocer la marca con la que estás ingresando, ¿no? Una banca, por ejemplo, banco, sector educativo, sector comunicaciones, cada uno tiene un objetivo distinto. Entonces hay que enfocarnos en cuál es la necesidad y qué es lo que realmente ellos esperan de ti, con un valor agregado. Eso sí, siempre con un valor agregado, y hoy en día, con el tema de la tecnología, la IA, un valor agregado súper valioso, importante que veo, ¿no? Con toda mi experiencia, es la estrategia, el plan operativo, la planificación, un buen Gantt, un buen diagrama de actividades que represente las fechas claves, el presupuesto, y no emocionarnos tampoco con el presupuesto, ¿no? Económico, sino ser consciente que si realmente voy a poder, ¿no? Asumir ese gasto, esa inversión, ¿no? Y otro punto es los indicadores, los KPIs, que eso es algo que siempre esperan las empresas, ¿no? ¿Qué más me puedes dar? No está en su pliego técnico quizás, no está en la negociación, pero eso es algo que tengo que apostar y ya tenerlo latente, no solo decirlo, hacerlo, ¿no? Porque me ha tocado un reto, era que tenía una gerente en algún momento donde me decía, hay que hacer indicadores, y yo digo un momento le dije, yo sabía lo que era, pero le dije, dígame uno, y no es solamente decirlo, sino hacerlo, no comprometernos con ello, ¿no? Y eso es algo que yo siempre con la gente con la que trabajo les digo, ¿no? KPIs, y con mis alumnos sobre todo aún más, ¿no? Me vuelvo más exigente con ellos. ¿Y cuáles serían los KPIs para la parte logística? Por ejemplo, no entregas a tiempo, que es importante. ¿El just in time? Just in time, el outsourcing, hoy en día el terciarizar, ¿no? Servicios. ¿Cómo mides la terciarización? La terciarización lo mido, por ejemplo, ¿no? Si el proveedor que me va a brindar un servicio, ¿no? Cuánto me puede entregar en algún momento determinado, ¿no? Si me entrega a tiempo. Otro punto es mi satisfacción por medio de encuestas también, ¿no? Verificar si ese grado de satisfacción que está teniendo está por encima del 90%, lo cual yo siempre exijo. Estándares de calidad. Claro, estándares de calidad. Un punto importante para mí es 95% hacia arriba, cero penalidad. 90 a 95 hay que conversarlo. Por debajo de 90 voy a evaluar si te sigo manteniendo, ¿no? Porque tenemos que ser exigentes. Sobre todo un punto, servicio de calidad, ¿no? Aparte del just in time y el outsourcing, ¿algún otro indicador más que consideres clave? Sí, por ejemplo, en distribución y despacho. ¿Cuántos productos llegan en buenas condiciones, no mermas? Y cuántos productos también llegan en su totalidad, ¿no? Porque me ha pasado, en algún momento tuve una cuenta que era la de Onofrio, donde detectamos que los productos llegaban, los helados, Derretidos o no llegaban completos. ¿Cómo que no llegaban completos?
Se evaporaban en el camino. No, como era verano, el conductor y el estibador se los llevaban, se los copiaban. Entonces les pusimos penalidades a ellos, ¿no? Un porcentaje para el conductor, un porcentaje para el estibador, y desde ahí ese porcentaje de pérdida disminuía cada vez más, ¿no? Son los niveles de control que también teníamos que tener nosotros, ¿no? Eso es un punto importante, pero era una medición propia de nosotros, ¿no? Otra evaluación que hago, pero ya ese es algo más interno también, ¿no? Por ejemplo, el fondo fijo, la caja chica también. ¿Cuánto es lo que estamos gastando y bajo qué condición, ¿no? Y quiénes son los técnicos o los trabajadores que más solicitan y por qué motivo. Eso también lo evaluamos. Que analizarlo, por eso me volví auditora de mis propios procesos. Pero eso te da una perspectiva más clara de qué es lo que está pasando, dónde están tus cuellos de botella, cómo tomar decisiones y acciones, porque además hoy con las metodologías ágiles, tus decisiones tienen que ser ágiles, tienen que ser inmediatas y tienen que ser eficientes. Jocelyn, en términos de eficiencia y de tener óptimos resultados en el tiempo, hay una situación que siempre la tengo debatiendo con el equipo y es el contrato. El contrato o los acuerdos comerciales. ¿Bajo qué parámetros tú te desarrollas en ese ámbito para lograr una negociación, sí, que es importante, pero que no quede en palabras, sino que realmente se pueda acreditar, se pueda pues aterrizar en un sustento más legal? Ya, Birro Logística, lo que para mí la experiencia me ha llevado es que hagamos un buen pliego técnico de condiciones. Muy buen documento técnico, referencias técnicas o RCP, como le llaman algunas empresas, que tenga claro los objetivos, el tipo de servicio o producto que se va a brindar, ¿no? Penalidades, y en caso de una suma de penalidades puede llegar a los strikes incluso, ¿no? En dónde se va a dar el servicio, cuál va a ser la apertura. Por ejemplo, cuando trabajé en distribución y despacho, había un punto ahí. Podríamos renegociar en caso que el costo del combustible incrementara, pero a nivel internacional, ¿no? Podríamos nuevamente conversarlo, porque tampoco no queremos perjudicar al proveedor de transporte, ¿no? En temas de no va a poder cumplir con el servicio porque yo le estoy exigiendo que cumpla con esa tarifa, ese flete. Entonces lo podríamos negociar, siempre y cuando sea a nivel internacional, ¿no? Si no, no. Entonces un buen pliego técnico se parte de ahí y luego viene el contrato, la negociación. Ahora, ¿qué también hago? Una confer con el grupo de proveedores, les transmito un poco, ¿no? De qué va a tratar, el tipo de producto o servicio que requerimos, y nacen preguntas que también me sirven a mí de ayuda, ¿no? Para poder mejorar ese pliego, absorber las dudas y luego ver quiénes son los que van a apostar, ¿no? Los que van a participar de esa negociación. Eso es importante. Y ya luego se ejecuta el contrato, y el contrato tiene que ir acompañado de su documento técnico con todas las especificaciones. No debe quedar ningún vacío. Ese documento técnico, ese contrato, todo lo que es parte de papelería, por así decirlo, ¿también pasa por supervisión de otra área o ya ustedes se encargan de cerrar y darlo por consumado? Como área usuaria podríamos pedir apoyo comercial quizás, ¿no? Un poco para que nos dé algunos lineamientos adicionales de exigencia, pero como áreas usuarias dentro de este proceso de cadena de suministro en la logística, cada uno conoce su expertise, ¿no? Entonces eso es algo que lo desarrollamos. Quizás también el área de calidad para mejorar algunos procesos que podríamos estar exigiendo, ¿no? Y se realiza el pliego técnico, ¿no? ¿Cuál ha sido tu punto de inflexión en alguna negociación que te haya pasado en tu experiencia, donde hayas tenido de repente retos importantes que cumplir, o te ha tocado una personalidad, de repente, ¿no? Una personalidad especial, algún contexto que para ti haya representado realmente poderlo compartir y aprender lecciones a partir de ese momento? Un punto, recuerdo hace años atrás, ¿no? En una negociación, ¿no? Que tuvimos, descubrimos que el que participaba era familiar de uno de los gerentes, ¿no? Que por sí había en ese momento él estaba detrás, ¿no? Para saber quién salía aprobado, ¿no? Y llegamos a descubrir eso. ¿Y lo descubrieron por apellido o lo descubrieron por otro tema? Que a veces no necesariamente claro, el mismo apellido. Exacto. Entonces, nunca falta alguien que te termine comentando cosas adicionales que no se les pide, ¿no? Entonces nos comentó que
y nosotros fuimos a ver si es que estaban homologados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si estaba homologado o no el proveedor, ¿no? A ver, para el que pueda participar, ¿no? O también me ha tocado en alguna oportunidad que a veces hacemos una negociación dual, ¿no? O sea, por ejemplo, gana un proveedor, pero ese proveedor no tiene la capacidad instalada suficiente para poder brindarnos el servicio. Entonces terminaba subcontratando. Entonces, para una siguiente negociación, el subcontratado era el que participaba y dejaba de lado al que lo contrataba, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces también nos pasó eso. El proveedor que lo contrató, que era como algo dual, también nos hablaba mal de ese proveedor. Entonces esas son situaciones a las cuales nos enfrentamos a veces, ¿no? Por eso que desde el inicio, el pliego técnico, hay que revisar muy bien las pautas. Y siempre hay algo que les exijo a los chicos que trabajan conmigo, es que revisemos detalladamente quién es ese proveedor. ¿Quién es? ¿No? Hay que revisarlo tanto el proveedor como cliente. Claro. ¿No? Como dice Sun Tzu en El arte de la guerra, tienes que conocerte a ti más que tu enemigo. No, aparte que dentro de las negociaciones, ¿no? Nos exigen también el récord de si está habilitado o no, tiene deudas en su NAT, cuánto tiempo tiene creación de empresa, si han tenido problemas con otras empresas, pedimos referencias. Referencias, claro. Importante también. Esos requisitos también, esos requisitos. Alguna vez estuve participando para el rubro de confecciones y eran variados los requisitos, pero sí que habían algunas coincidencias. ¿Cuáles serían para ti el checklist básico que debe de un responsable del área pedir para cerciorarse de que es un buen proveedor y que pues podría por lo menos probar si fuera la primera vez que va a brindarle el servicio, para dar también la oportunidad a nuevos inversionistas? Uno es la visita técnica, es importante. La visita, o sea, van a su taller, van a su oficina. Vamos a la oficina, una oficina ordenada, es un punto. ¿Y la visita es inopinada? No. ¿O es previa coordinación? Claro, establecemos una fecha de coordinación. Eso me pasaba con transporte, por ejemplo, ¿no? Distribución y despacho, transporte. Hacíamos un Gantt de visitas, ¿no? Entonces ya la empresa estaba preparada para recibirnos, ¿no? Y evaluábamos también el comportamiento, ¿no? Que tenía con sus trabajadores, si estaban uniformados o no. Pedíamos facturas, ¿no? Cómo estaban los files, si encontramos hojas tiradas, por ejemplo, ¿no? Y era un red flag para nosotros, ¿no? Entonces es importante ver también las condiciones, ¿no? Donde están laborando. Otro punto era a la persona, el representante legal, también habría que verificar lo que no esté en Infocor, porque nos ha pasado, a mí me ha pasado cuando era más joven. Cuando estaba de practicante, tuve un buen mentor, mi jefe anterior, que le había pasado un problema, ¿no? Hizo un benchmark del problema que le pasó. O sea, dije, esto no me pasa a mí, ¿no? No me puede pasar a mí. Que era justamente, contrataron a un proveedor, no lo revisaron al detalle en Infocor, y este proveedor se emocionó tanto con lo que recibía que lo que ganaba se lo gastaba. No pagaba a sus trabajadores. Y de pronto llegó el momento donde los trabajadores fueron a hacernos problemas a nosotros como empresa, ¿no? Eso también, ¿no? Entonces, al pasar eso, me quedó clarísimo qué debemos de hacer, ¿no? Qué no hacer, qué debemos de hacer. Eso mismo, ¿no? ¿Qué hacer y qué no hacer? Y yo sí tengo la curiosidad ahí con el tema de los equipos que tú has liderado. El porcentaje, si mal no te entendí, me confirmas, 90% son varones. ¿Cómo es tu conclusión a partir de liderar más caballeros que damas? Sí, lo que pasa es que en este sector logístico, en mi experiencia, más han apostado por ingresar al tema operativo varones, ¿no? He trabajado bien con ellos y no he tenido ningún inconveniente. Lo que sí es que el trabajo bajo presión creo que a veces lo percibimos mejor las mujeres, ¿no? Esto me ha pasado, ¿no? Mucho mejor lo canalizamos quizás, ¿no? Más entregadas. El varón, bueno, quizás más decisivo, ¿no? De sí o no. Más práctico. Más práctico, ¿no? La practicidad quizás, ¿no? Pero nosotras las mujeres somos más detallistas. ¿Y no complementarían esas ópticas? Claro, tuve mis analistas, por ejemplo, mujeres, pero más en el sector operativo eran varones. Pero en el sector, en las analistas, tanto financiera, la contadora,
el asistente eran mujeres, ¿no? Ujú. Mujeres. Pero el tema operativo en sí, directo al el rubro, eran varones. Es que también he trabajado en distribución y despacho, donde la mayoría, bueno, conductores varones, ¿no? Y bueno, ahora también estamos apostando porque las mujeres incursionen, ¿no?, en el sector operativo, ¿no? Que cada vez más está más detallado. ¿Y ves que están logrando perfilar sus habilidades blandas? Sí, trabajo mucho, justo tengo alumnas donde les digo que trabajen mucho en su seguridad. La seguridad y la confianza, ¿no? Sé que le crean, ¿no? Que te creen y que tú también impongas. Impongas lo correcto, ¿no? La ética es importante, ¿no? Pero imponer lo correcto, no imponer tu voluntad ni caer en la soberbia, ¿no? Ujú, Eso es lo ujú. que siempre trabajo con ellas, ¿no? A nivel de alumnos, pero a nivel de tu equipo, ¿cómo les transmites y cómo los motivas? Porque por ahí también tienes personas, damas, que te corresponde Sí. guiar y tu labor ahí es triple, tu trabajo, tus resultados, pero también empujar a los equipos. Mira, te comento una experiencia que lo vengo aplicando, ¿no? De mi experiencia inicial y lo aplico siempre. 3 equipos, mañana, tarde y madrugada. Y el equipo de madrugada hacerlo venir en el día era difícil, muy difícil. Entonces, ¿qué hacía yo? Me quedaba laborando hasta muy tarde o regresaba en la noche madrugada y me reunía con el equipo. Y hacíamos una mesa redonda tipo, lo llevo siempre al ejemplo de Rey Arturo. Entonces compartíamos a la 1 o 2 de la mañana, la hora de su break. Compartíamos, hacíamos un compartir o una celebración de cumpleaños al mes. Y de paso también empapándome de algunas situaciones o casuísticas que a veces en un reporte, un informe no te lo brindan, ¿no? Si tienes que estar con ellos para que te comenten, ¿no? El face to face es importante. Entonces, lo bueno es que tenía un equipo que me respaldaba en el día, que le gustaba también participar de ello. No sé si era la motivación, pero ellos también regresaban en la noche o se quedaban hasta tarde conmigo trabajando, nos quedábamos hasta las 3, 4 y hacíamos un grupo divertido, ¿no? Entonces evitaba que ese personal de la madrugada venga al día, porque entiendo su condición, ¿no? Ellos están toda la noche, ¿no? Y muchos de ellos no rotaban, sino preferían estar en la noche, ¿no? Entonces íbamos a la madrugada, compartíamos, cenábamos, cumpleaños por aquí, que se les cantaba, ¿no?, su tortita y todo eso. Y de paso me llevaba información importante, ¿no?, del trabajo, cómo lo venían desarrollando. Yossi, ¿cómo has logrado equilibrar tu vida personal, tu crecimiento académico, porque no paras de prepararte y de estudiar y de actualizarte, y el logro de los objetivos de las empresas donde estás liderando? Cuando tenía 15 años, nunca voy a olvidar un tío que me dijo: veo que tú eres constante. Y esa palabra se me quedó marcada de por vida. Entonces, cuando tuve 17 años y ingresé a la universidad, yo decía, soy constante, ¿no? Soy constante, constante. Entonces, lo que empiezo, lo termino, ¿no? Me gusta planificar mucho mi tiempo. Como ingeniera de transportes, ingeniera industrial, como les digo a los chicos que trabajan conmigo y a mis alumnos, para mí va tatuado en mi mente el tema del tiempo. Y el tiempo es importantísimo, ¿no? Cada minuto cuesta, para mí me cuesta, ¿no? Tengo una planificación, sé que tengo que levantarme 4:30 de la mañana si quiero estar a las 8 en un lugar, ¿no? Porque tengo propias responsabilidades. Puedo ir a dormir 4 de la mañana, pero estar despierta a las 4:30, ¿no? Entonces esa es mi responsabilidad ante alguna situación, ¿no?, que tengo que cumplir, ¿no? Y recuerdo hace muchos años atrás, cuando iba a viajar, me iba de intercambio a estudiar a otro país. Yo decía, estaba trabajando porque me dieron el permiso para ir unos meses. Decía, llegado el momento, voy a dormir en el avión. Decía, voy a dormir en el avión. O sea, me mentalicé que iba a dormir en el avión. Pero llegado al avión, no pude dormir. Pero Cuando aterrice voy a dormir. cuando aterrice voy a dormir, pero fue tanta la emoción en el país en el cual me encontraba que no dormí. Yo no dormí. Wow. Entonces ahí estuve en China, ¿no? En la Universidad de Beijing estuve estudiando. Ahora me voy a un curso en Alemania. En próximos días estoy viajando, porque siempre me gusta ir capacitándome, ¿no? Capacitándome, traer nuevas ideas, nuevas experiencias de otros países y poder aplicarlo con los chicos con los que trabajo y con lo que me apasiona, que es la educación. ¿Y cuáles son las tendencias en la logística actualmente? En la logística, bueno, hoy en día la herramienta tecnológica, ¿no? La IA es importante y nos están ayudando mucho, ayudando y apoyando, más no es una solución
Claro, siempre digo que es la co-creación. Y sí, es un acompañamiento, pero para eso hay que conocer, ¿no? Hay nuevas tecnologías muy bien aplicadas en temas de feed rate, temas de indicadores, temas de nuevas propuestas para mejorar las entregas a tiempo. Entonces todo eso hoy en día está ayudando mucho, ¿no? Por ejemplo, estos sistemas multimodales que estamos viviendo nos va a ayudar ahora no solamente como país, sino a ser latentes hacia otros comercios, ¿no? Como lo de Chancay, el puerto de Chancay. Totalmente, más competitivo. Todo de Corío, por ejemplo, que es un multimodal, ¿no? Que es la vía de Arequipa, Bolivia, Brasil, para llegar a China, ¿no? Ya están en conversaciones, en aprobaciones. Es un proyecto que se espera se pueda atender por lo menos la primera etapa de acá a algunos años. La primera etapa es tener un sistema ferroviario más competitivo que no tenemos hoy en día en nuestro país. Esperamos, apostamos porque haya eso y eso va a mejorar, va a hacernos más visibles al mundo y va a incrementar el trabajo también, ¿no? Y ese es un paradigma que tenemos en la mente y que se lo escucho a muchas personas de distinta industria. La tecnología, la AI, ¿nos va a quitar trabajo? ¿Nos va a restar oportunidades? ¿O lejos de eso consideras que la IA en el rubro logístico va a permitir abrir más puertas? Más puertas, pero eso sí, un trabajador más competitivo es aquel que no solamente se centra en procesos o operaciones, conoce la parte financiera, presupuestos, cuánto va a invertir, cuánto va a gastar, conoce proyectos, gestión de proyectos, ¿no? Hay una buena comunicación y tiene que tener un buen branding. Un buen branding y con eso te abre puertas, ¿no? La IA es tu complemento, ¿no? Conocer las herramientas tecnológicas, ¿no? Y eso ayuda mucho a que seas un profesional más competitivo, ¿no? Que te guste descubrir cosas nuevas, innovar. Innovar no es crear algo, ¿no? Tangible, sino algo intangible, también un nuevo proceso, ¿no? Que ayude a minimizar costos o que ayude también a mejorar los tiempos, ¿no? Eso es más interesante. Y como les digo, a veces he tenido jefes que decían, así fue siempre. Entonces, si así fue siempre, ¿cuál es el antes y el después? Hagamos que esta vez sea diferente. Por ahí alguien me dijo, ¿no? Una vez una gerente muy mayor de edad me dijo, pero así son los procesos aquí, ¿no? Nadie lo va a cambiar. Eres la gerente, puedes hacer algo. No, pero así fue siempre. Bueno, hagamos un después entonces, ¿no? Hoy día marquemos un antes y un después. Y tratamos de hacer eso, ¿no? Pero también depende mucho de que uno lo quiera hacer, ¿no? Uno tenga la intención, ¿no? Eso es importante. Estas herramientas tecnológicas, Josie, ¿podrían aplicarse también para microempresarios? Claro que sí, microempresarios. Lo malo a veces de los microempresarios es que son muy todistas, ¿no? Tengo colegas que son empresarios y ellos mismos pagan, te dicen, espérame 5 minutos, mientras van manejando, van pagando. ¿No? Me ha tocado colegas, ¿no? Que voy a pagarle a mis trabajadores, necesito que me presten, voy a llamar al banco, voy a hacer todo de contabilidad, la parte financiera, la parte legal, estoy revisando el contrato a ver si le falta algo, estoy. Pero delega, no confía en nadie. Pero no te das cuenta que puedes estar perdiendo. Y le ha pasado a colegas míos, microempresarios, donde facturas que a veces las empresas te dicen, si no ingresa este año pasa de vengado o simplemente ya le hacemos el match y las provisiones se eliminan. Y terminan perdiendo, ¿no? Entonces es algo que es porque no tienen bajo control, ¿no? No quieren pagar a una persona que pueda ayudar en eso, ¿no? Ese problema. Hay que tener esa apertura, esa confianza, seguridad. No ser un todista, pero conocer sí. O sea, saber del tema, conocer el tema, y saber qué se está decidiendo, tener un foco 360, eso sí. Lo que sí hay que delegar también. ¿Cuáles serían las variables que debe de mirar un microempresario? La parte financiera, la inversión, gastos. Los gastos, es importante tener una cartera de proveedores, ¿no? Que lo pueda abastecer en el momento, en el tiempo. Es saber elegir a su cliente, no emocionarse, elegir. Y sobre todo hacer un buen filtro de personas, ¿no? Un buen filtro de las personas con las que van a trabajar, ¿no? No simplemente porque, en fin, en ese momento me urge, voy a contratar a tal persona, ¿no? Sino hacer un buen filtro. Tengo colegas que están haciendo muy buenos filtros, ¿no?
O a veces también incluso colegas me piden practicantes. Entonces ya como los voy conociendo, entonces les paso algunos CVs de practicantes y ayuda mucho a estas empresas. Claro, claro que sí, porque la urgencia a veces es un enemigo que no lo miramos en el tamaño que corresponde y por emergencia y por apagar incendios no es lo más prudente en muchos aspectos. Ahora, a nivel personal, ¿cuáles son las habilidades que sugieres personas que gustan de este tema de logística, de supply chain y dirección de operaciones, deben de perfilar y potenciar para dedicarse a este ámbito? Uno es fortalecer el liderazgo, ¿no? Hay que tener liderazgo, resiliencia, trabajo colaborativo. Es importante. Aquel que diga, no, yo trabajo solo, no. Es saber trabajar colaborativamente, ¿no? Tal vez hay que mejorar ahí en esa decisión, ¿no? Nunca les digo a los trabajadores ni a mis alumnos, estás eligiendo mal nunca, jamás, ¿no? Retoma ese pensamiento, ¿no? Digo, ¿no? Sé más abierto. El trabajo colaborativo ayuda mucho. La resiliencia, la inteligencia emocional. Hoy en día las emociones se está jugando en contra, ¿no? Hay un tema ahí muy fuerte en tema de emociones, ¿no? Emociones que justo participé de un taller de la emocionalidad. ¿Por qué es importante para mí? Porque al momento de negociar y este sector que es 24/7, trabajo bajo presión, tenemos que saber controlar nuestras emociones, ¿no? A veces nos desesperamos, nos angustiamos y eso nos enferma también, ¿no? Afecta a nuestra salud. Y hay que ser conscientes de ello, ¿no? Una buena comunicación, también trabajo mucho con la gente con la que trabajo, les digo, la comunicación es importante. Hay formas de comunicarse. Tú te comunicas en tu casa de una manera, con tus compañeros, tus amigos de casa, de la zona donde vives, con los que sales a hacer algún deporte, te comunicas de una forma, ¿no? Con los que vas a fiestas, ¿no? Pero en el trabajo, con nuestros clientes, nuestros proveedores, con nuestros colaboradores, hay que tener una comunicación diferente, ¿no? Que también saber comunicar, saber transmitir, saber gestualizar, y otra competencia también importante para mí es la empatía. Ponerse en el lugar de la otra persona es importante, ¿no? Saber cuándo estar dispuesto a escuchar, también hay que escuchar siempre, ¿no? Y las personas, los trabajadores no quieren que los oigas, porque oírlos es estar haciendo otras cosas, ¿no? He visto a veces jefes que están con sus celulares mientras les están hablando. Claro que puede pasar, me ha pasado, pero siempre prestarle atención al colaborador. Algo te quiere decir, ¿no? Algo te quiere comunicar y darle ese tiempo que se merece, ¿no? Así sea 5 minutos, darle esos 5 minutos que se merecen. Yo le escuchaba a un gerente que decía: prefiero contratar personas que más que sus capacidades técnicas sean leales, porque la lealtad no la vas a aprender con un libro o con una capacitación, pero la parte de tecnicismo, pues te puedes preparar. Yo sí, ¿alguna vez has sentido que la presión laboral ha tocado tu salud? Sí, claro. Estuve en un trabajo que fui de emergencia a la clínica en aquel entonces y me di con la noticia que tenía gastritis crónica, ¿no? Y eso es algo que, bueno, hasta ahora todavía lo tengo. Me cuido mucho en la alimentación, me cuido mucho en el tema emocional también para que eso no perjudique mi salud. Gastritis crónica y migraña crónica. ¿Vinieron en paquete? Vino el paquete completo donde tuve que decidir, ¿no? Mi salud o continuar con este reto empresarial, ¿no? En aquel momento. Lo continué un tiempo más. De ahí dije, bueno, voy a apostar por otro rubro quizás un poco más tranquilo hasta que logré mejorar mi salud, ¿no? Pero también fui descubriendo nuevas formas de poder controlarlo. El trabajo en equipo, es importante delegar. Quizás yo quería tener en ese entonces todo a mi mano, ¿no? O sea, lo tenía todo bajo control. Y jamás olvidaré que mi directorio me dijo, yo sí, 80% gestión, 20% operativo. Quizás yo quería hacer 50-50. Y eso ya no me permitía vivir, ¿no? Estaba bajo presión. Pero algo que aprendí era, hay que hacer el 80% de gestión. Y hay que liderar equipos para que estos equipos puedan hacer la parte operativa.
¿Y qué características pues hoy ya, después de tener algunas colegas damas, concluir en que son perfiles cuando se trata de lideresas mujeres? Lideresas mujeres es... la mujer hoy en día no es que deje su vida de lado. Eso no debe pasar, ¿no? Tenemos vida, tenemos proyección de vida, sino que saber distribuir nuestro tiempo, ¿no? Por naturaleza somos sobreprotectoras las mujeres, ¿no? Queremos tenerlo todo bajo control, sobreproteger, tener un cuidado quizás más detallado, pero saber tenerlo todo dentro del tiempo que corresponde, ¿no? Eso ayuda mucho con el liderazgo, escuchar atentamente a nuestros colaboradores, dejar la soberbia a un costado también, eso es importante. Me ha tocado lidiar con gente que había una lucha de egos increíble, ¿no? Pero siempre debemos mantenernos nosotros dentro de la humildad, ¿no? También es importante, porque eso se refleja y no es agradable, ¿no? Es un punto para mí importante decir. ¿Qué cursos consideras que los empresarios inversionistas que nos están escuchando puedan darles a sus colaboradores para que se sientan hoy más competitivos, se sientan más capacitados y tomen también mejores decisiones en sus negociaciones día a día? Un curso es habilidades blandas. Uh-huh. Lo llevé, por ejemplo, yo en una universidad, muy bueno, ¿no? A trabajar colaborativamente, por ejemplo, me ayudó mucho habilidades blandas. Otro es finanzas, para no financiar. No necesitas ser financiero, ¿no? Pero siempre le digo a los trabajadores, deben conocer la parte financiera, es importante. Otro curso, la gestión de proyectos, ¿no? Como gestión, ¿no? Porque hay cursos de formulación y evaluación de proyectos, hay cursos de dirección de proyectos, pero considero que es la gestión de proyectos más enfocada al PMBOK, ¿no? Que es donde tienes que ver la comunicación, los stakeholders, el alcance, la integración, la gestión del cambio, la integración. Entonces esos puntos importantes dentro de la gestión de proyectos. Y otro también la calidad, ¿no? Los ISOs, que estamos dejando a veces de lado, ¿no? Que también es importante, ISO 9001, 14001, 22000. ¿De qué trata los ISOs? Por lo menos conocerlos, ¿no? Para que cuando ingrese a trabajar en una empresa o cambie de rubro o también quiera que mis trabajadores me ayuden un poco más en mi empresa, conozcan también, es importante. ¿Cómo crecer responsablemente? ¿Cómo crecer responsablemente? Una buena planificación de vida. Siempre le digo a mis trabajadores, como tengas tu carro, como tengas tu casa, ¿no? Como tengas tu dormitorio, Tu escritorio. Como tengas tu oficina, es lo que tú vas a reflejar en tu planificación a nivel laboral, ¿no? Claro que eso es algo que no lo puedo ver, quedará en lo que me comentes, pero queda en ti, ¿no? Uh-huh. Lo que me estás transmitiendo. ¿Y como empresa? Como empresa es eso, un orden, ¿no? Considero que un buen líder, ya sea gerente, director, jefe, tiene que saber respetar su tiempo, ¿no? Si te digo reunión, por ejemplo, ¿no? Tenía mi gerente financiera. Mi gerente financiera era de las personas que le gustaba que hagan cola los gerentes operativos para hablar con ella, ¿no? ¿Cola? Que sí, hacían cola afuera, los veías, gerente de qué área, soy de tal área. Con su letrero esperando que ella los atienda. Y yo veía eso y decía, eso no me puede pasar a mí. Cada uno merece su tiempo. Si por ahí me retraso, uh-huh, que suelo yo, no suelo pedir disculpas en mi caso, lo que suelo es agradecer por esperarme más bien, ¿no? Entonces yo hacía eso, ¿no? Me dejó esa enseñanza a ella, ¿no? Y es algo que considero que se debe tener, ¿no? Una buena planificación del tiempo para que ellos se sientan a gusto también, ¿no? Y no estén estresados, porque a veces se estresaba. Yo veía estresado desde mi escritorio, veía, ¿por qué hacen fila 9 de la noche, 10 de la noche? Se quedaban hasta tarde esperando para que ella les aprobara el presupuesto. Y el CEO de esa empresa también se iba temprano. Y él decía, ella es la que le gusta tal vez ese tipo de reuniones, ¿no? El CEO tranquilo. Y algo que aprendí de este CEO era, si me tengo que ir de esta empresa, me voy por la puerta grande. Y me quedó esa enseñanza, ¿no? Y nunca hacer que me esperen de esa forma. Jamás nadie lo esperaba. Él decía a las 2, si había un retraso, 2:30, pero esa persona llegaba a 2:30. No teníamos esa cola de personas esperándolos, ¿no?
Y eso se refleja también a nivel de expansión, por eso la pregunta es muy abierta. A la empresa, como toda negociación, como toda inversión, va a querer lograr más, entrar a nuevos sectores, ampliar segmentos, nuevas líneas de negocio, etcétera, diversificación en general. Entonces, cuando vas creciendo, también vas tomando más responsabilidad. Y en ese sentido, logística se hace presente porque tienes que cubrir tiempos, tienes que cumplir expectativas, tienes que hacer mejores negociaciones. Y ahí sí nos puedes comentar un poquito, Yossi, cómo has logrado para las empresas grandes con las que has trabajado cerrar objetivos de tan alta presión, porque estamos hablando de prácticamente a nivel nacional, las colaboraciones que has hecho. Sí, una comunicación 360 con mi equipo, ¿no? Para evaluar sus resultados, auditoría constante con el equipo y una comunicación integral a nivel de cadena, ¿no? De cadena de suministro, por ejemplo, la logística, ¿no? Entre áreas, siempre coordinando y conversando entre áreas, ¿no? Para saber las necesidades latentes. Y el objetivo es importante, el objetivo como empresa. O sea, para eso la empresa tiene que tener una cultura organizacional donde marque cuáles son los objetivos como empresa, ¿no? A qué quiere llegar la empresa, ¿no? Y nosotros sentirnos relacionados con ese objetivo, ¿no? Marcados con ese objetivo para poder cumplir y transmitirle lo mismo a nuestros equipos de trabajo, ¿no? Que es para mí muy, muy importante, muy valioso dentro de las empresas, ¿no? Si tu equipo está bien contigo, se va a ver reflejado en los resultados a nivel integral, ¿no? Como compañía. Y es así como han logrado grandes empresas, ¿no? Con CEOs donde saben integrar esa comunicación entre áreas. No es que entre áreas compitan agresivamente, sino hay una competencia, el win-win, el ganar-ganar, ¿no? O debería de haber el win-win. Debería un win-win, pero a veces hay empresas, y me ha tocado en alguna ocasión, donde competían agresivamente, ¿no? Y como dijo una vez el CEO, cuando una gerente en aquel momento quería quejarse, como a veces pasa, ¿no? Se quieren quejar. Le dijo, soy padre y como padre tengo hijos. Y no voy a querer que mi hijo mayor con mi hijo menor se lleven mal o discutan, sino que al contrario, lo que quiero es que mis hijos conversen y se lleven bien. Entonces ustedes son como mis hijos, los gerentes son como mis hijos, entonces no quiero que discutan, quiero que coordinen, que conversen. Me ayudó mucho, yo dije, tiene razón, ¿no? ¿Para qué discutir si al final todos estamos en el mismo barco, ¿no? Y el resultado es a nivel empresa, no es a nivel de área. O al final mueves a uno y es una pieza que se mueve, pero no quita que el rumbo debe de seguir hacia adelante. ¿Y alguna experiencia que nos puedas contar, Yossi, de los retos así más fuertes que te hayan puesto, objetivos que dijiste, ¿cómo vamos a lograr esto? Y te llevó y te demandó hacer una planificación y una estrategia que no la pensaste. Hace años tuve una cuenta, un cliente, donde yo había negociado. Y parte de la negociación era, eran millones, ¿no? De un contrato de millones de dólares. Y uno de los puntos era que si tú sobrepasas en proyectos, por ejemplo, los 5 millones de dólares, tú me tienes que devolver el 10%, por ejemplo, ¿no? O sea, era una escala de porcentaje de devolución y la que negoció se emocionó tanto que dijo, bueno, nosotros vamos a hacer tantos proyectos que no va a haber necesidad de devolver. Y se fue a la escala máxima, 10%. Muy optimista. Muy optimista, extremadamente optimista. Y cuando yo empiezo a trabajar en esta empresa, ítem que no lo había visto en el contrato. Luego, conforme avanzamos, teníamos penalidades, porque era por cumplimiento, ¿no? Teníamos strikes. O sea, prácticamente nuestro margen de contribución, que debería ser mínimo 15%, para hacer por lo menos en el mercado estar bien, ¿no? Se puede decir así, ¿no? Era el 8%. Y aparte del 8% teníamos penalidades. Entonces, si nuestro margen de contribución era el 8%, ¿cómo le íbamos a devolver a fin de año el 10%? Entonces eso era demasiado, ¿no? Eso para mí fue un reto muy grande, llevarme bien con el cliente para que nos siga haciendo proyectos, pero él tenía gente que revisaba muy al detalle las cotizaciones. Entonces nos decían, tú me estás cobrando por instalación, por ejemplo, de tableros eléctricos,
tanto, ¿no? Pero en el mercado ese PVC, ese material cuesta 100, tú me estás colocando 1000, ¿no? ¿Por qué tanto? Entonces llegábamos a la discusión, a la conversación, que eso no, pero es la mano de obra, esto, y al final era el 8%. ¿Cómo le íbamos a devolver el 10%? ¿No? Entonces, para mí eso fue un reto muy grande. Le pedí a la directora en esa ocasión marcha blanca, al inicio, los primeros 3 meses por lo menos, que nos den 0 penalidad para podernos adaptar y no caer en el debe, ¿no? Yo más bien te tengo que pagar a ti, yo en vez de cobrarte te tengo que devolver, ¿no? Entonces, trabajar con el cliente, también con el equipo de trabajo, ¿no? Estaba muy saturado, coordinar con ellos, era a nivel nacional, buscar precios más competitivos también. Entonces fue un reto que logramos llevarlo en un año. Al año recién pudimos cumplir el desafío de ya evitar esa penalidad, pero sí fue muy, muy fuerte en esa ocasión, ¿no? Por eso que hay que revisar siempre las letras pequeñas. No hay que emocionarnos por el nombre de la cuenta, y también ver que estás evaluando, ¿no? También, ¿no? Tener personas especializadas. Puede ser que el que negocie o el jefe, gerente, director no sean de la especialidad, porque no necesariamente lo tienen que ser. Pero sí tienes que tener un equipo que te soporte y que lo pueda revisar, ¿no? Muy al detalle. Es decir que en estas experiencias ¿cabe la renegociación? ¿Volver a convocar al proveedor? No, en esa ocasión no. Uh-huh. No había. No había. Lo que tuve que hacer era tercerizar. Para poder cumplir. Para poder cumplir. Tercerizar ya. Y jugar con los costos. Jugar con los costos. ¿Y sustentar eso a tu jefe inmediato? Fue un poco difícil. Claro. El jefe quería... Para el jefe no hay cambios. No hay cambios. No hay más presupuesto. No hay presupuesto, no hay nada. Era buscar nuevas alternativas. Conversar mucho con el cliente también, ¿no? Ganarte al cliente, no con una sonrisa, sino con resultados, ¿no? Uh-huh. Y eso también era un poco, no, porque era bastante difícil, ¿no? Un cliente muy difícil. Pero entendí también que ellos eran así porque su proyección es muy buena. Actualmente son muy buenos en lo que ofrecen, lo que dan. Tienen clientes súper exigentes. Al más mínimo detalle saltaría en las redes, ¿no? Entonces, entiendo su posición, ¿no? Pero hay que saber negociar, ¿no? Tú quieres esto, te va a costar el doble. No me voy a emocionar en decirte te va a costar la mitad, ¿no? ¿Tú crees que la reputación es un factor que hace temblar ahí las mesas de negociación? Claro, es importante, ¿no? Es importante porque a veces... me emociono tanto, digo, voy a obtener, por ejemplo, Banco Interbank, ¿no? Es un gran cliente a mí, una gran marca. Pero si eso va a afectar mi reputación como marca pequeña o marca grande también, mejor lo evito, ¿no? Pero si quiero apostar por hacerlo, entonces debo tener detrás mío un buen colchón económico que pueda dar soporte frente a alguna situación. Y soporte en el tiempo. En el tiempo, claro. Capacidad de soporte. Soporte, buenos colaboradores. ¿Cuál es el tiempo promedio que te piden los proveedores para pago? Para pago hacemos a 30, 60, 90 días. El máximo es 90. Sí, pero yo siempre soy de las que explica el detalle, ¿no? Mira, tu factura va a ingresar, por ejemplo, el 2 de agosto. Ingresa el 2 de agosto, pero ten en cuenta que contablemente yo lo registro el 3 de agosto. De ahí tu fecha de pago es a 60 días, debería pagarte septiembre o octubre, el 3 de octubre, pero como 3 de octubre cae el lunes, yo pago viernes. Pues te va a pagar el lunes, te va a pagar el viernes. Ahora, si el viernes cae feriado, jueves y viernes feriado, yo te voy a pagar a la siguiente semana. ¿Queda claro? Lo dejo por documento. Sí queda claro. Bueno, haces factoring, si no te agrada, necesitas flujo de caja, a factoring. Estas son mis alternativas. Y listo, ¿no? Pero sí soy transparente y le digo. No le emociono ni le engaño diciéndole sí, llegado a los 60 días te voy a pagar, voy a ver si lo puedo hacer antes. No, yo le digo 60 días, mira, recién el 3 de agosto lo he registrado, 60 días, pago solo viernes hasta el mediodía, no más. Ok, ¿no? Como empresa, ¿no? Entonces eso para mí siempre es importante, ¿no? Porque el proveedor también está esperando caja. Claro, cuentas claras
Sí, estrategias, ¿no? Estrategias claras, amistades largas, Amistades largas, alianzas estratégicas. alianzas estratégicas. Y eso aplica a todo nivel. Sí, es importante. A todo nivel. Jocelyn, en el área académica, para ir cerrando este espacio de logística, ¿cómo tú transmites la iniciativa de tus estudiantes para que ellos puedan empezar a tomar y absorber los conceptos más básicos hoy por hoy en la logística y apalancarlos con sus habilidades personales? Siempre les digo que en el sector educativo les digo que la logística es muy bonita, muy agradable, no les hago que tengan miedo, les aclaro que es un trabajo 24/7, trabajo que demanda mucha responsabilidad, pero la responsabilidad va acompañada de tu seguridad y confianza en ti mismo. Es un punto importante. Otro es, te tiene que gustar la parte financiera también, ¿no? Porque estás todo el tiempo tomando decisiones, ¿no? Y que no te puedes arrepentir de la decisión que tomes. Lo que puedes hacer es una lección aprendida de esa decisión. Ahora, trabajo con ellos también la parte de coaching ontológico para que ellos puedan fomentar su seguridad, ¿no? O sea, tú vas a tomar una decisión en función a todas las situaciones que vas a analizar y vas a ser responsable de esa decisión, que no necesariamente eres culpable. Culpable es que comete algo sabiendo que eso va a perjudicar. Responsable es porque tú asumes un pasivo y un activo. Como cuando yo empiezo en las empresas, siempre hay un antes y un después. O sea, estoy asumiendo el pasivo y el activo. Y tengo que estar preparado para eso, para no sentirme mal después. Por eso que les digo a mis alumnos, siempre que ingresen a una nueva empresa, correíto, documentito que indique cómo le encuentras, para que después no caiga una culpa sobre ti, ¿no? Sino solamente te hace responsable de la situación, pero no la culpa. Eso es algo para mí importante que transmito a mis alumnos, ¿no? Y que innoven, ¿no? Siempre innovar. Atreverse, trabajar mucho en su seguridad, porque algunos se ponen nerviosos, ¿no? Cuando están hablando al frente. Ayuda a que expongan siempre, ¿no? Que se van a exponer desde los primeros ciclos, si es que por ahí me toca en la buena ocasión. Que expongan, que den nuevas ideas, les hago preguntas, ¿no? A veces ellos copian lo de la IA hoy en día, ¿no? Colocan, creo, el PPT, ya lo que quiere, y tal cual de la IA me lo presenta, y basta con hacerle una pregunta o ver un tema específico. Les digo, eso es algo que ustedes no lo van a ver hasta el 9º ciclo. ¿Qué hace ahí? No, es que... ¿Y qué significa? Se quedan callados. Eso estás copiando la información sin saber siquiera de qué trata, ¿no? Entonces es algo que hay que tener cuidado. El cliente no te va a preguntar como yo te estoy preguntando. El cliente va a ser más inquisidor y al final te va a decir gracias, y después se va a reunir con tu jefe mayor o tu otro jefe y le va a decir quiero una cabeza. Porque así son. Quiero una cabeza y a esta persona hasta fin de mes, o cámbiame esta persona, ¿no? Así es, totalmente. Y lo cambian. Así es. Sí, tiene mucho peso el cliente fuerte en empresa. Jocelyn, para nuestros inversionistas, emprendedores, ¿qué consejo les darías para que peldaño a peldaño vayan reforzando con medidas preventivas, medidas de contingencia y no apagar incendios su área de logística? Ya, confianza en sí mismo, seguridad, seguir viendo nuevos cursos, estos cursos de implementaciones de mejora. Punto importante, la parte financiera, la parte económica, la parte presupuestos, habilidades blandas también, trabajo colaborativo y sobre todo aprender a delegar, ¿no? Delegar y no emocionarnos, trabajar mucho con la emoción, no me voy a emocionar por el tema de qué tipo de cliente o qué proveedor son, grandes marcas, no. Pisar bien los pies sobre la tierra, ¿no? Para evitar justamente eso, ¿no? Y para terminar, la seguridad, mucha seguridad, una buena planificación. Y si tenemos familia, darle el tiempo que se merece a la familia también, ¿no? Darle el tiempo que se merece a la familia, porque eso significa que tienes un orden en tu vida, y ese orden en tu vida lo vas a plasmar en el orden en tu trabajo. Y a ti mismo también. Y a ti mismo, claro. Y otro punto, capacitarse siempre. Siempre buscar capacitaciones. Estamos pero en un mundo tan competitivo que hay que capacitarnos constantemente. Y si ya yo como empresario no puedo capacitarme, porque pasa también,
deleguen, capaciten a sus trabajadores con esa proyección a que ese trabajador se quede en tu empresa aportando, ¿no? Con lo aprendido. Eso es importante. Darle todo ese feedback al cliente interno, que es tu colaborador, para poder proyectarlo de forma óptima a tu cliente externo, y esto en un círculo virtuoso, es constante. Es constante, claro. Es permanente. 360. 360 y permanentemente. Sí, hoy en día ya no es recurso humano, sino talento humano. Talento humano. Sí, talento. Bueno, muchas gracias, Josie. Hemos quedado encantados con esta conversación. Estoy segura que vamos a volver a invitarte para ampliar puntos, para actualizarnos y para nutrir más a nuestra comunidad. No sé si quieras dar algunas palabras finales para exhortar a los jóvenes que quieran empezar la carrera logística o fortalecer conocimientos en ella, y a la audiencia en general. A los jóvenes decirles que la carrera logística en sí, trabajar en logística es sacrificable, sí, un tema de trabajo bajo presión, pero es muy gratificante, tanto económicamente como personalmente. Y eso tiene que estar acompañado de la capacitación constante, ¿no? Conocer a nivel mundial, a nivel internacional, estas nuevas formas de poder mejorar en nuestros procesos internos de trabajo. Y siempre generar valor. Generar un valor adicional a la empresa te hace mucho más grande como profesional. Muchísimas gracias, Josie. Esperamos verte muy prontito. Gracias. Y a toda la comunidad que nos ha acompañado en este episodio, esperamos que les haya servido este contenido. No olviden suscribirse, darle like, y quedamos una vez más muy encantados con esta conversación con Josie Enciso López, experta en materia logística y dirección de proyectos públicos y privados. Nos vemos en un siguiente episodio.